En esta noche yo quiero compartirles la palabra del Señor en el libro del Mateo, capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Y quisiera que el Espíritu Santo pueda encontrar en nuestros corazones tierra fértil para que la palabra del Señor dé fruto en nosotros. Y quiero compartir un poquito este sentir que hay en Jesús y en los lugares que nos lleva Jesús, leyendo este versículo, estos pasajes con estos versículos. Dice así a partir del versículo 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay varias versiones de este pasaje, incluso en los otros evangelios también está relatado el mismo suceso, y es muy interesante este momento en la vida de Jesús donde está llamando a Mateo, quien fue uno de los 12 discípulos, y este fue el momento en que Mateo dejó todo para seguir al Maestro. Pero yo quisiera hacer un poquito un contexto y que podamos ver los personajes que este pasaje resalta y en cierta manera nosotros podamos identificarnos con algunos de ellos. En primer lugar, encontramos al Señor, a Jesús, que es el Maestro, y a sus discípulos. Y me encanta hacer esta diferencia que no he aprendido hace mucho tiempo, de lo que significa ser discípulo. Y me gusta hacer esta diferencia entre creyente y discípulo. Creyente es aquel que ha nacido de nuevo, ha recibido a Jesús, se congrega, ofrenda, diezma, pero todavía vive para sí. Todavía en el centro de su corazón, en el trono de su corazón, está sentado Él. Y a veces hay un punto en el que para sus decisiones el creyente dice: ¿me conviene o no me conviene? ¿Mide o no lo mide? Es salvo, es de la familia en la fe, se va con el Señor, disfruta la comunión con el Señor. Pero hay una diferencia entre creyente y discípulo. El discípulo en el trono de su corazón no está sentado él, no es egocéntrico. El discípulo tiene sentado en el trono del corazón a Dios. Y ya no vive para sí, sino que vive para Dios. La definición bíblica dice que toma su cruz cada día, se niega a sí mismo y sigue al Señor. Eso es ser un discípulo. Con esto no quiero decir que vamos a dejar nuestros trabajos, vamos a dejar todas las cosas, sino que en el trono de nuestro corazón, en el ámbito en el cual Dios me ha establecido, estudio, trabajo, escuela, vecinos, casa, hogar, amigos, familia, en todos los ámbitos en los que yo estoy, en el trono de mi corazón está el Señor, y eso se manifiesta sin medir lo que significa servirlo a Él delante de quien sea. Entonces encontramos aquí a Jesús y a los discípulos. En el contexto bíblico, estos discípulos habían dejado todo. Algunos eran pescadores, otros tenían ciertas funciones. Y en este momento encontramos a Mateo, otro personaje interesante. Tal vez como la cultura judía antigua es tan lejana, no tenemos muy presente el peso de lo que significaba Mateo, o lo que representaba Mateo para los judíos. Era un recaudador de impuestos. Si nosotros pensamos hoy, bueno, un recaudador de impuestos era un inspector de la FIP. Bueno, no es muy simpático que digamos, pero no es que era un recaudador de impuestos solamente. En el momento bíblico, el imperio romano había conquistado todas esas tierras y el pueblo judío había quedado subyugado.
Y nosotros a veces tenemos un cierto romanticismo con el Imperio Romano, tal vez por las películas, por la historia, porque lo vemos lejano. Pero para entender un poquito cómo fue el Imperio Romano fue como los nazis. Conquistaban, arrasaban y sometían. De hecho, Hitler decía que quería hacer el Tercer Reich, entendiendo que el primero fue Alejandro Magno, el segundo fue el Imperio Romano y el tercero quería ser el de él. O sea que para que entendamos, los romanos no eran gente cariñosa y amable, eran opresores que tenían subyugado en esta parte del mundo al pueblo judío. Y Mateo trabajaba para los romanos, cobrándole a los judíos un impuesto que era para financiar al Imperio Romano. O sea, ¿cómo lo considerarían a Mateo? Un judío trabajando para los romanos. Lo amaban, ¿no? Un traidor. Era gente despreciable, totalmente aborrecible. ¿Cuántos de aquí han visto esta serie que se puede ver en el celular o en las tablets de Chosen? ¿Cuántos han visto? Uy, qué poquitos. Por favor, mírenla. Mírenla, se van a asombrar. The Chosen es la vida de Jesús. Hay 2 temporadas, me encanta. Nunca he visto una serie mostrando a un Jesús tan cercano, tan simple y accesible, sobre todo para nuestros tiempos modernos. Si pueden verla, mírenlo. Bueno, los que han visto, que creo que son pocos, recordarán cómo trataban los otros discípulos a Mateo, justamente lo que les estoy diciendo. Lo odiaban a Mateo, porque Mateo era el traidor. Entendiendo esto, hay otros personajes más en este pasaje. Jesús, los discípulos, Mateo. ¿Y qué ocurrió? Es algo interesante. Jesús le dijo a Mateo que lo siga. Mateo dejó todo, lo empezó a seguir a Jesús. Yo no sé cómo fue la bienvenida de los discípulos a Mateo. Pero la cuestión es que esa noche que Mateo respondió, fueron a cenar a la casa de Mateo. Fueron a comer a la casa de Mateo. Y dice que vinieron otros recaudadores de impuestos, o sea, gente más simpática para el pueblo de Dios, ¿no? Y además agrega otros pecadores, o sea, gente totalmente despreciable. Y estaban allí los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Tal vez en nuestra cultura evangélica tenemos que los fariseos eran gente mala. Y bueno, la verdad que había muchos fariseos malos y fariseos buenos. El origen de los fariseos, para entender un poquito, ellos tenían como función enseñar la ley. Y en cada lugar donde había una pequeña colonia judía, los fariseos siempre iban, plantaban una sinagoga con el objetivo de enseñar la ley, de enseñar la palabra. O sea, tenían una función espectacular, muy buena. El problema está cuando hacemos lo que Dios nos pide, pero nuestro corazón está lejos de Él. Pero hay fariseos buenos como Nicodemo, que se acercó, y encontramos en el capítulo 3 de Juan ese versículo tan famoso donde Jesús le dice que Dios ama al mundo y que tenía que nacer de nuevo, y eso se lo dijo un fariseo. Entonces estaban los fariseos, que en ese contexto era gente religiosa, que enseñaba la palabra, pero que criticaba a Jesús y por supuesto a sus discípulos por ir a la casa de un Mateo y comer, juntarse con pecadores. ¿Cómo? ¿Qué clase de cristiano, diríamos hoy? ¿Qué clase de maestro? ¿Qué clase de discípulo que se junta en la casa de Mateo? Pregunta, ¿con quién te identificas? Y todos estaríamos entre los 12, seguramente. ¿O sería Mateo yo? ¿O sería un fariseo? Bueno, Jesús creo que no queda para ninguno, ¿no? Me acuerdo de ese miembro que vino a hablar con el pastor, con otro pastor en otro lado, que tenía que charlar con él por un complejo que tenía y le dice, bueno, siéntese, ¿cuál es su complejo? Y yo tengo un complejo de superioridad. ¿Cómo de superioridad? A ver, dígame, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en el principio yo creé los cielos y la tierra. Bueno, estaba un poco desviado, ¿no?
Bueno, ya sabemos que de estos personajes a Jesús ninguno se identifica con él, pero sí, normalmente cuando nosotros leemos un pasaje bíblico, no sé, naturalmente, por nuestra humanidad, si leemos de David, somos David y tiramos la gomera, ¿no? Si somos Sansón, somos los fuertes, por ahí hablando de los varones. Si leen las mujeres de Ruth, son la reina, ganaron el concurso de belleza y esposa del... O sea, nunca nos identificamos con los pecadores del relato bíblico. Jamás somos los malos, ni hablar de los fariseos. Siempre somos los obedientes, destacados, esforzados, y está bien que aspiremos a eso. Pero la realidad es que pueda el Espíritu Santo mostrarnos, porque tal vez si leemos este pasaje y durante estos minutos el Señor nos muestre que estamos en distintos lugares y tal vez no en el que siempre queremos estar. Vino a mi mente cuando preparaba esto lo que me ocurrió cuando vivía en Neuquén y muchos años atrás era soltero, era feliz. Ahora soy más feliz. ¿Por qué se ríen? Que quede acá, por favor. Y yo recuerdo que yo trabajaba en un barrio que estaba en la periferia de Neuquén, era toda una toma, una villa, todas construcciones de madera, y íbamos con un colectivo el domingo a la tarde que alquilábamos, y era del otro lado de Neuquén, entonces invitábamos a las personas, se subían al colectivo, iban a la reunión y después volvían. Y era una zona muy pobre, de muy pocos recursos. Entonces yo recuerdo que allí en Neuquén a la tarde hace calor, pero a la noche refresca mucho. Entonces yo tenía un chaleco de lana que me había hecho mi mamá. En esa época usábamos corbata, andábamos por la villa con zapatos y corbata, del siglo pasado, es verdad. Y me acuerdo que había una cerca de madera y un ranchito como de aquí a la pared, de hecho de chapa, muy bajito, y yo golpeé las manos, repartíamos con un tratado y los invitábamos a la reunión. Teníamos unas casas de familia por esa zona que una vez por semana nos reuníamos, invitábamos a la casa y a la reunión si querían venir. Y me acuerdo que salió un muchacho que me sacaba una cabeza, con un vaquero y todo el resto sin ropa, en cuero, y venía haciendo eses. Ay, dije yo, y venía así medio tambaleando, y entre la puerta de su casa y la cerca, yo dije, bueno, le doy el tratado, este no va a entender nada, y me voy. Hizo unos metros más y el Espíritu Santo me dice tan fuerte, si un hijo mío no lo ama, ¿quién lo va a amar? Y eso me conmovió porque en mi corazón yo ya lo había despreciado, descartado. Ni siquiera creía que podía entender algo. Entonces él se acercó y se me puso acá. Termidor. Tuve que tomar agua para rebajarlo, ¿no? Y me dice, ¿qué querés? Oh. Yo estaba conmovido porque el Espíritu Santo me hizo ver mi corazón descartándolo. Y entonces le dije, vine a entregarte este pedacito de la palabra de Dios y a decirte que Dios te ama. Y la verdad no me acuerdo qué más le dije. Y me paró y me dijo, no me mientas. Y yo digo, no te estoy mintiendo. Era grandote. Y entonces sacó la mano por arriba de la cerca que nos llegaba por acá y me agarró del chaleco de acá y me dijo, vení para acá. Y abrió el portón y yo dije, bueno, Señor, acabamos. Nunca me pegaron por el Señor. Todavía me han corrido, me han tirado piedra y todavía no me han pegado y espero seguir diciéndolo. Y me llevó adentro de su ranchito bajito, entró así y me dice, sentate, había una mesa, 2 tablones y estaba su esposa cocinando, muy oscuro, el techo bajito, entonces se sentó así y no sé si ustedes saben, la mayoría de los borrachos tienen 2 reacciones, o llora o quiere pelear. Y bueno, para algún lado íbamos a salir. Yo me senté ahí con mi corbata, mi chaleco de lana. Y entonces él me dice, háblame. Entonces yo, ¿qué le dirían ahí? ¿Por dónde empiezan? Sacamos la homilética, la hermenéutica. Del griego, ¿no? Y digo, bueno, lo que quiero decirte es que Dios te ama tal como sos. Y él me decía, no me mientas. ¡Pah! Le pegaba a la mesa. Y la esposa, mientras estaba cocinando, decía, tranquilo, Miguel, tranquilo. ¿Pero qué me miente? ¡Pah! Al techo.
Yo digo, no te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. Tanto a vos como a mí, Dios nos ama, y no me acuerdo qué más. Le dije, lo único que recuerdo que le dije, déjame orar por tu vida. Y él dijo, bueno, después de querer pelear, él paró y se largó a llorar. Y lloró, lloró y me dijo, yo no tomo porque me gusta, quiero olvidar tanto dolor, tanta angustia, tanta bronca, por eso tomo vino. Desde que soy adolescente tomo vino, dice, para poder tapar tanta amargura. Y bueno, ahí lloró. Y entonces oré por él. Y cuando termino de orar por él, le dije, repetí conmigo, y como puedas. Entonces él, como podía, repetía, y después lloré por él. Y entonces Dios me puso en el corazón, regálale el chaleco. Bueno, y saqué el chaleco y se lo regalé, como un gesto de cariño de parte del Señor. Eso fue un domingo. El viernes siguiente, muy cerquita, teníamos una célula, una casa de familia donde predicábamos en 3 semanas, y yo estaba ahí como líder. Entonces fui, y cuando llego a la casa, ¿a quién encuentro? Miguel, con el chaleco y con corbata. No sé de dónde encontró la corbata. La esposa y la nenita, Carlita, que aprendió a caminar en mi casa. Y yo lo quedé mirando y me dice, hermano Fernando, con ese idioma evangélico también. Hola, le digo, qué sorpresa. Y me dice, me abraza y me dice, ¿qué me diste? Y yo no te di nada, digo, pero algo me diste. ¿Por qué? Le digo, desde el domingo hasta hoy no he probado una sola gota. Dice, bueno, ese es el poder de Dios, el obrar de Dios. Después en su casa de rancho arrancamos con una casa de familia, una célula, después le construimos la casa. Bueno, fue muy lindo el tiempo, muchos años. Esa es un poco la historia, pero lo que yo quiero puntualizar es cómo en mi corazón yo lo desprecié siquiera para invitarlo. Entonces, pensando en este pasaje, estoy dando un curso, una tutoría por Zoom, y tengo un pastor de Salta, una pastora de Chubut, un pastor de Entre Ríos, otro de Neuquén. Es un curso, y charlando con el pastor de Salta, es médico, recibido en La Plata. Y se fue de misionero al norte, trabaja con wichís, con criollos, con una misión inglesa, y hay ingleses que vienen. Hace varios años que está allá. Perdón. Y la cuestión es que, charlando con él era un militante de izquierda, casi guerrillero. Y le digo, ¿cómo te convertiste? En la universidad. En medio de todo ese tumulto del momento que había. Perdón. ¿Cómo hacemos para bajar esto? Ahí está. Y disculpen. ¿Cómo te convertiste? Y un compañero era un evangélico entre medio de todos, y nosotros queríamos guerra y tantas cosas, y él se acercó, y yo los despreciaba a los evangélicos, y él no sé cómo hizo, pero me habló del Señor y me dio un mensaje que me conmovió y me convertí. Y no solo me convertí, sino que siendo médico he ido al norte ya plantó como 2 o 3 iglesias y lleva muchos años en el lugar. Mi pregunta en esta noche, ¿quién es un Mateo para vos? Porque cada uno de nosotros tiene ciertos Mateos que despreciamos, que no nos juntaríamos nunca a comer, que jamás nos acercaríamos. Puede ser un borracho, un ladrón, un delincuente, un familiar de esos que, vieron, los familiares no se eligen, pero bueno, vienen con el apellido. ¿Tienen algunos familiares que uno dice, ¿cómo no naciste en otro lado? ¿Un vecino? ¿Un militante, una militante de pañuelo verde? Oh. ¿Quiénes serían despreciables para los fariseos de hoy, con los cuales jamás nos acercaríamos? Pero si somos discípulos y seguimos al Maestro, es muy probable que el Señor te lleve a cenar a algunas casas que jamás entrarías a comer. Por eso insisto en preguntarte, ¿qué viene a tu mente que es un Mateo antes de ser discípulo? Y eso es muy personal. Yo les conté lo que para mí era un borracho. Recuerdo que en ese mismo lugar, yo crecí en la iglesia,
nunca fumé, nunca me emborraché. Crecí cuidado por el Señor, pero sirviendo al Señor conocí cada delincuente. Trabajé también en la cárcel 7 años y recuerdo ir a visitar con este Miguel después a otros. Y un muchacho que me decía, Fernando, vamos a tomar unos mates, para un cachito que me molesta. Sacaba el 38, lo ponía ahí, lo voy a meter acá porque una mafia. Otro me decía, yo te puedo acompañar hasta esa calle, para allá hay un primo que le hablé que te cuide. Vos andas con la guitarra, encima yo usaba una criolla, ¿no? Ay, Señor. Y la Thompson, ¿cuántos conocen la Thompson? Era un escudo, una defensa personal. Por Dios, ¿con qué andábamos antes, no? Ahora todos. Jamás hubiera ido a esos lugares por motus propio. Pero si querés ser un discípulo, si sos un discípulo, indudablemente tu maestro, mi maestro, nos va a llevar a cenar a casas de pecadores, recaudadores, traidores. Y eso tiene que abrir nuestro entendimiento, porque podemos caer del otro lado. Mirá vos, ¿con quién se juntó? Perdónenme, no sé qué. Estoy predicando en este momento, perdóname. No sé cómo bajarlo, a ver. Está todo bajo, güey. Indudablemente el Señor te va a llevar a lugares que tiene que romper. Si somos discípulos del Señor, ¿te sentaste a comer con alguien que en tu corazón tal vez despreciabas? Vuelvo a preguntarte, ¿qué viene a tu mente en este instante de qué puede representar Mateo antes de ser discípulo? Ese pequeño fariseo que por ahí brota y quiere estar adentro nuestro. ¿A quién le dice, cómo podés ir a cenar con este? ¿Cómo podés sentarte a comer con este? ¿Cómo podés ir y pasar tiempo con este otro? Indudablemente, déjenme decirles que en nuestra capacidad humana no está el hacerlo. Porque nuestra capacidad humana, nuestra humanidad nos lleva a hablar como fariseos. ¿Cómo vas a ir ahí? ¿Cómo voy a ir ahí? La verdad es que pensando en este pasaje, llevó a mi mente a preguntarme por qué nosotros despreciamos a algunas personas o las consideramos que no son dignas de que nosotros comamos con ellos. Comamos y mostremos lo que significa ser luz, ser hijo de Dios. ¿Por qué eso ocurre en nuestro corazón? Que nos volvemos tal vez o vamos a la dirección de fariseo y decimos, no, ahí no, nunca. Vuelvo a preguntarte, ¿qué te trae a la mente en este instante el Espíritu Santo que puede ser un ser despreciable, una persona despreciable hablando como fariseo? Déjenme decirle que en la historia que leímos y en toda la historia de la Biblia, ni vos ni yo somos los protagonistas. El protagonista siempre es el Señor. Y nosotros somos actores extras, increíblemente invitados a ser parte del cuadro, de la escena, como discípulos. O tal vez estamos en la escena como Mateos y nos han rechazado, despreciado. Pero en esta noche Jesús vino a mi casa y no me desprecia. Jesús viene a mi casa y se sienta en mi mesa y come mi pan, mi comida. ¿Qué nos hace pensar que algunos no son dignos? ¿Por qué me causa dificultad acercarme? A mí me pasaba esto de adolescente. Me costaba ir a predicar, me costaba de repente acercarme a ciertas personas. Y la realidad es que lo que a mí el Espíritu Santo me mostró en mi caso
es que yo no me creía tan pecador, por eso me costaba acercarme a ciertos pecadores. Como crecí en la iglesia, como Dios me guardó de tantas cosas, tal vez en el fondo de mi corazón yo creía que Dios me amaba un poquito más que a Hitler. Pero sabía que Dios lo amó a Hitler igual que a vos y que a mí. No parece justo, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Yo no era consciente de este texto en mi propia vida. Yo no me creía tan pecador. Por eso es que podía decir aquel no, aquel sí. En cierta manera, en lo profundo de mi corazón, yo creía que me merecía que Dios me haya perdonado. Yo había hecho algún mérito para que Dios me rescatara. ¿Cuánta arrogancia de repente hay inconsciente en nosotros? Porque no entendemos que nuestro corazón no es de fiar. Y como dice otro pasaje, separados del Señor, nada podemos hacer. Cuando leemos capítulos como este, pasajes como este, y no sé si a ustedes les pasa, pero por mucho tiempo a mí me venía, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y la realidad es que si nosotros hacemos énfasis en hacer, comer con los pecadores, hacer esto, hacer el otro, no está mal no está mal hacerlo. El problema está que eso tiene que ser consecuencia de mi experiencia personal con el Señor, que me lleva a querer compartir con todas las personas lo que yo vivo con el Señor. Y lo primero que yo descubrí en mi corazón es que yo era tan pecador como los demás. Y al entender esta verdad, se hicieron mías estas palabras de John Newton. ¿Han escuchado de John Newton? Algunos sí, otros no. Para que sepan, ¿han escuchado ese himno Sublime Gracia? Sublime gracia del Señor, que a este infeliz salvó. Y la letra de ese himno es espectacular. Es la letra de alguien que se reconoció pecador, se arrepintió y canta el gozo del perdón. Canta el gozo de haber sido libre de lo que merecía. Hasta que vos y yo no tengamos plena conciencia de lo pecador que somos y de la misericordia de Dios sobre nosotros, no vamos a poder disfrutar esto que inevitablemente nos lleva a querer compartirlo. Newton dijo esto: cuanto más viles seamos ante nuestros propios ojos, más precioso será Jesús para nosotros. Y al final de sus días, cuando estaba perdiendo la memoria, dijo esto otro: cuando era joven estaba seguro de muchas cosas, ahora solo de dos: soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos libra de todas las cosas, no podemos dejar de contarle a otro tu pecado, tu error, tu amargura, tu tristeza, tu dolor. Tiene sanidad, tiene salvación, es Cristo. Y ahí no hay problema de discriminación, porque la experiencia te lleva a contarlo. ¿Cuántos recomiendan cuando ven una linda película? Cuando ven un lindo libro, cuando conocen un lugar? ¿Qué te parece ir de vacaciones a Neuquén? Después del cielo. O una rica comida. Sí, se come bien acá. ¿Vieron que uno recomienda lo que le gustó? Recomiendan. ¿Cómo no vamos a recomendar lo que limpió nuestro corazón y nos dio una vida nueva? No importando desde qué lugar hemos llegado. El problema está que esa experiencia en nosotros a veces no ha sido muy profunda. Y se los digo como experiencia propia. Yo no me creía tan pecador, pero cuando me enfrenté con la santidad de Dios y con las inmundicias de mi vida, lo único que descubrí es que el amor de Dios no cambia y me amó tal como soy, que no tengo que ganarme su mérito. El mérito ya lo hizo Cristo, Él es el protagonista. Y yo soy
simplemente receptor de su misericordia y de su perdón. Esta experiencia te va a llevar a meterte entre personas indeseables. Esta experiencia de la misericordia de Dios te va a llevar a meterte entre personas que nadie tomaría tiempo. No puedo olvidar los días que pasé visitando una cárcel de Neuquén, haciéndome amigo de 3 presos. No visité a muchos, a 3, por ahí compartí con muchos, pero 3 eran los que yo compartía. Y un día me dijo uno, ¿vos no tenés nada que hacer que venís para acá? La verdad. Y yo le dije, la verdad que afuera hay tanto para hacer que yo vengo acá a descansar. ¿Cómo vas a venir acá a descansar? Y sí, acá no hay nada de los problemas de afuera. Pero ahí era un pequeño cielo, porque yo seguía al Señor, porque por mí no hubiera ido nunca ahí. ¿A dónde te va a llevar el Señor? ¿A dónde te quiere llevar el Señor? Su amor es incondicional, pero nunca vas a querer ir a los indeseados que se pueden transformar en discípulos si no tenés una experiencia preciosa del perdón sobre tu vida. El perdón, Dios lo sabe todo y aún así nos ama. Y aún así su sangre está vigente para que le digas, Señor, perdóname, líbrame, limpiame. Esa experiencia no te deja tranquilo, te hace contarlos. Si te tenés que programar para predicar, con todo respeto te digo, tenés que profundizar en lo que significa la misericordia de Dios. Como le dijo Jesús a sus discípulos, no sacrificios, misericordia para otros, la que uno recibió, la que uno experimenta. Soy pecador, no merezco nada, pero Dios me perdonó, me hizo nuevo y me invitó a ser parte de su equipo que se mete a cenar en casas de Mateos. En esta noche quiero terminar mencionando lo que dice Filipenses. Haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios dejó todo y se hizo hombre, y como hombre se dejó matar en la cruz para que vos y para que yo tengamos la oportunidad de sentarnos a la mesa del Padre. Indudablemente el Espíritu Santo a cada uno le ha hablado en forma muy particular, más allá de esto general. Y como discípulos, que el Señor nos sorprenda a los lugares que nos lleva. Y si tal vez todavía somos un Mateo escondido, el Señor nos sorprenda en esta noche cenando con nosotros. Y si tal vez estamos medio fariseos, también fariseos fueron discípulos después de encontrarse con el Señor. Póngase de pie en esta noche. El resultado de la cena en la casa de Mateo es la consecuencia de ser lo que Dios quiere que seamos, luego de habitar en su presencia continuamente, sin ser forzado, sin ser programado, sin tener que una agenda, simplemente entregándome al Señor para hacer luz donde mis pies pisen. Padre, en esta hora, aquí estamos como pueblo tuyo. Y tú nos conoces lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, a la vista de todos y en lo más secreto. Tú disciernes las intenciones más profundas de mi corazón, Señor.
cada cosa que yo hago, cada palabra que digo, tiene una intención en lo más profundo. Y allí tú ves, Señor, y a veces ni yo soy consciente. Pero en esta noche junto con tu pueblo te decimos, Señor, que endereces si hay intenciones torcidas, que ordenes, que limpies, que cambies si hay motivaciones incorrectas. Porque no queremos hacer este énfasis en tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Quiero cambiar por decir puedo hacer esto, puedo hacer el otro, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Espíritu Santo, ¿cuántas cenas están agendadas para los que estamos aquí en esta noche, para los que están mirando la transmisión? ¿Cuántas cenas agendadas en lugares tal vez abominables, pero donde tu luz quiere llegar, donde tú vas a entrar y nosotros como discípulos tuyos detrás tuyo, Señor, para que la vida llegue, para que las cadenas se rompan, para que haya salvación, arrepentimiento, vida eterna y un abominable cobrador de impuestos para los enemigos se transforme en un discípulo cuyos escritos hoy nos bendicen. Mi Señor, mi Rey, cuán inmerecedor somos de ser invitados a tu mesa. Cuán inmerecedor y cuánto amor y paciencia hay. Gracias. Si en esta noche estás en este lugar y nunca le dijiste a Jesús, quiero cenar contigo, quiero rendir mi vida a ti, quiero dejar mi manera de vivir y quiero empezar a seguirte, quiero que seas mi Señor, quiero ser tu hijo, tu discípulo. Tal vez no entiendas todo o nada, pero entendés esto, lo más importante, la necesidad de rendir tu corazón a Jesús. Si nunca lo hiciste y en esta noche querés hacerlo, yo te pido que levantes tu mano allí donde estás como señal. Yo quiero. Que el Señor bendiga esas manos que se están levantando. Esas manos que se están levantando. Que el Señor bendiga esas manos. Gloria al Señor. Padre, tú nos amas a todos por igual y no varía tu amor por decisiones que tomemos. Pero qué lindo es poder decidir para que haya sonrisa en tu rostro. Queremos ser tus discípulos, para gloria y honra de tu nombre, para salvación de aquellos que han sido despreciados como nosotros. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Tengamos una semana de victoria.